Si bien Varsovia encabezó la lucha para desembarazarse del control soviético, es Budapest, la capital de Hungría, la que ha sacado mayor partido de la recién estrenada libertad de la Europa del Este. La historia de Budapest es de hecho la historia de dos ciudades completamente dispares, Buda y Pest. Con más de 800 años de antigüedad, las dos ciudades no se unieron políticamente hasta 1873, 24 años después de que se unieran físicamente con la construcción del puente que cruza el Danubio, río que hasta entonces las había separado. Hoy, dicho puente es el símbolo de la fusión de Buda y Pest en una sola ciudad. Budapest es 10 veces mayor que la segunda urbe más habitada de Hungría y el centro del gobierno, la economía y la cultura. Llamada la perla del Danubio, esta metrópolis ejemplifica el talento centroeuropeo por el buen gusto, y por la buena vida. Pero no siempre ha sido así. Junto con la mayor parte de Budapest, el puente del Danubio fue destruido durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán, viéndose atacados por todos los frentes, se refugió en la ciudad y la consiguiente lucha asoló toda la región. Hoy, el Budapest reconstruido es una perfecta mezcolanza de lo viejo y lo nuevo, de tradición y modernidad. Al ocupar Buda una colina de fácil defensa, fue el lugar elegido por la princesa medieval para emplazar su castillo. El castillo se remodeló y amplió con asiduidad hasta convertirse en el grandioso palacio que vemos hoy. El actual estilo barroco del palacio es el resultado de un colosal proyecto de renovación llevado a cabo por la princesa austríaca María Teresa durante el siglo XVIII. Desde su elevado pedestal que domina el río, la irregular orografía de Buda se aprecia con claridad. Goza de las mejores vistas y de la mayor parte de monumentos antiguos. Al otro lado del río, en Pest, la arquitectura tiende a ser más moderna, aunque no menos impresionante. A principios del siglo XX, el Parlamento húngaro construyó un inmenso edificio neogótico. Con su apariencia de catedral de cuento de hadas, en su tiempo fue la asamblea parlamentaria más grande del mundo. La habilidad para hilvanar sin costuras el tejido de la historia para que se adapte a las necesidades del futuro, en Budapest da la sensación de fluir de una forma tan sencilla y natural como la habilidad para convertir dos ciudades en una. Pero la vida no siempre ha sido fácil. En el siglo XVI, el ejército turco avanzó a través de la Europa central en un intento de arrasar todo el continente, y aunque se contuvo su ataque, mantuvieron el control de Budapest durante más de 145 años. Los signos de su ocupación resultan aún muy evidentes. Unos baños turcos medievales, el símbolo de la buena vida para los turcos, todavía sigue en pie y en funcionamiento. Erigidos en 1566 sobre una fuente natural de aguas termales, estos baños son obra de Pasha Sekulu, que los decoró con el estilo al que estaba acostumbrado. Incluso en su estado ruinoso, los baños nos proporcionan un destello del antiguo esplendor del Imperio Otomano. Pero los turcos no fueron los primeros en disfrutar de las cálidas primaveras de Budapest. 1300 años antes, los romanos establecieron aquí una localidad fronteriza, a la que llamaron Aquincum. Aquí, en el extremo septentrional del Imperio Romano, levantaron sus propios baños termales y plantaron grandes extensiones de viñedos a orillas del Danubio. Los baños y el vino eran la buena vida para los romanos.
las tierras más remotas del imperio, los romanos recrearon en miniatura los lujos de la vida en la metrópoli. Además de los grandes baños públicos, también había muchos baños privados, construidos con el típico sistema romano de calefacción subterránea. Estos pilares de piedra sostienen un suelo elevado bajo el cual circula el aire caliente. Los baños romanos eran centros de reunión social donde se intercambiaban noticias y cotilleos y se cerraban tratos. El asentamiento de Aquincum nació como campamento militar, un puesto avanzado del imperio. Pero con el paso de los años se convirtió en una ciudad importante, lo bastante grande para poseer 2 anfiteatros. Este, el más pequeño, podía albergar a 6.000 personas. Gracias a su enérgico impulso constructor y a su pericia como arquitectos, aún permanecen ruinas romanas en todo Budapest, incluso bajo las calzadas modernas. ¿En qué otro lugar existe una prueba tan impresionante de una civilización antigua que se alza en pleno corazón del mundo contemporáneo? Con el tiempo, la romana Aquincum fue destruida por los bárbaros. Una tragedia sin duda para los romanos, pero su cultura nos ha dejado monumentos espectaculares. Incluso el magnífico palacio parece beneficiarse de las ruinas romanas, encumbrado sobre ellas para embellecer la panorámica desde la otra orilla del Danubio. El castillo que antaño se hallaba en este enclave fue construido por el rey Bela IV alrededor del año 1250 tras una devastadora incursión de los tártaros, jinetes guerreros que entonces asolaban la región. Es sin duda portentoso que el castillo muestre tal variedad de estilos arquitectónicos. Experimentó diversas alteraciones y ampliaciones durante largos periodos de tiempo. Tradicionalmente, Budapest ha sido el lugar donde se han encontrado las culturas de Occidente y Oriente, y se beneficia plenamente de su reputación. Los europeos del este y los rusos vienen aquí para establecer un primer contacto con Occidente, mientras franceses, alemanes, italianos, británicos y americanos se deleitan con el lienzo histórico entrelazado para configurar uno de los destinos turísticos más sugerentes del mundo. Por mucho que vea de esta ciudad el visitante, siempre hay algún descubrimiento distinto y novedoso ante el cual asombrarse y maravillarse. Los que han estado aquí saben lo difícil que resulta captar toda la belleza que esconde la denominada Reina del Danubio. A pesar de su singular y anticuado aspecto, Budapest siempre ha sido una ciudad vanguardista. Tuvo el primer metro subterráneo del continente europeo. Sus calles se alumbraron con luces eléctricas en 1873 y poco después fue escenario de la primera conversación telefónica realizada en Europa. Pero Budapest también posee un rostro más sosegado y apacible. En las tranquilas zonas residenciales que se extienden por la ciudad, se encuentran pequeños hoteles y sencillos restaurantes que parecen muy lejos del bullicio de una gran ciudad. Con sus peculiares patios, el corazón de Budapest puede parecer casi una pequeña ciudad de provincias. Uno de los ejemplos más llamativos de lo bien que coexiste aquí el pasado y el presente se distingue en este moderno complejo hotelero. Construido sobre los cimientos de una iglesia que había quedado en ruinas tras la Segunda Guerra Mundial, el hotel ha incorporado a la nueva fachada los restos del edificio antiguo con gusto y elegancia. En cierto modo, parece resumir el espíritu de Budapest.
conservar lo mejor del pasado mientras se adopta lo mejor del presente, sin sacrificar jamás la calidad en beneficio de las corrientes estilísticas del momento. Mientras el visitante desvela su historia capa tras capa, advierte que siempre queda algo por descubrir. Para el amante de la música, visitar el Palacio Ardone, que data de 1750, es una obligación. Hoy guarda los archivos del compositor Béla Bartók. También hay embarcaciones fluviales que navegan a través de los castillos de cuento de hadas que se levantan a orillas del Danubio, y un tranvía conduce hasta las colinas de Buda que ofrecen unas fabulosas vistas de la ciudad y sus alrededores. Desde 1989, esta antigua ciudad se ha integrado más rápidamente en la corriente de tradiciones y estilos de vida occidentales que cualquier otra ciudad de la Europa del Este. Con sus amplias avenidas, sus vistas panorámicas del Danubio y una mentalidad moderna y comercial, ¿qué ciudad puede ser más atractiva? Todo cambia, pero en Budapest parece que el cambio se realice con serenidad para que se gane mucho y no se pierda nada. Lejos del bullicio de las grandes ciudades de la Europa del Este, se halla la fortaleza religiosa conocida como el Monasterio de Rila. Dominando los bosques que lo rodean, ha sido testigo de una larga y turbulenta historia. Este es el monasterio mayor y más famoso de Bulgaria, y está situado en las montañas Rila, a 120 kilómetros al sur de la capital, Sofía. Como todos los castillos medievales, Rila se encierra entre inmensas murallas de piedra, en las que se abren dos puertas que dan acceso a un patio interior. Pero los edificios que se encuentran dentro del monasterio contrastan drásticamente con el inexpugnable exterior. Arcos decorados y una interminable sucesión de balcones dotan a Rila de una atmósfera encantadora. A pesar de la simplicidad de la vida monástica, los edificios cobran vida con variadas líneas y ornamentos multicolores. Docenas de columnatas forman una maravillosa estructura arquitectónica para miles de murales religiosos que decoran sus muros. Tras las columnas y los arcos, hay más de 300 celdas para monjes, 4 capillas, 3 museos y una de las bibliotecas religiosas más impresionantes de la Europa del Este, colmada de libros que narran los más de 1000 años de historia desde la fundación del monasterio. Durante siglos, Rila fue la luz que guió la cultura búlgara, desafiando el aplastante dominio de los turcos otomanos durante 5 siglos y, más recientemente, continuando su trabajo frente a la opresión comunista. La historia del monasterio comenzó en el año 927, cuando un joven monje decidió retirarse a las montañas en búsqueda de la piadosa vida de ermitaño. Ayunando y viviendo en una cueva, Juan de Rila suplicó a Dios que le diera fuerzas para resistir las tentaciones mundanas. Muy pronto se extendió la noticia de que aquel hombre extraordinario era capaz de obrar milagros y curaba a los enfermos. Resultó inevitable que comenzara a atraer un grupo de seguidores. Poco después de su muerte, Juan de Rila fue santificado. Su cuerpo fue enterrado cerca de la cueva donde había vivido. Más tarde se fundó un monasterio cerca de allí. Aunque el primer monasterio fue destruido por el fuego,
pronto lo sustituyó un nuevo complejo de mayores dimensiones. La monumental Torre de Aralias, situada en el patio de Rila, es el único edificio que permanece en pie del segundo monasterio. Data de 1355 y parece tan imponente como una fortaleza. Y las fortalezas, igual que los castillos, eran un signo inequívoco del mundo violento que esperaba a aquellos que abandonaban su seguridad. En el piso superior de la torre se encuentra la Capilla de la Transfiguración, donde aún se conserva la mayor parte del fresco original del siglo XIV. Durante los tiempos difíciles, los monjes podían refugiarse aquí, a salvo de los grupos de bandidos que merodeaban el complejo. Sin embargo, algunas amenazas eran sencillamente demasiado poderosas para ser evitadas. En 1396, el ejército turco arrasó Bulgaria en su intento de conquistar toda Europa. Detenido su avance ante las puertas de Viena, gobernaron Bulgaria con mano de hierro durante los siguientes 5 siglos, esclavizando al pueblo y erradicando prácticamente el cristianismo. Hoy, los invasores de Rila vienen en autobús desde la capital, Sofía, que solo se encuentra a 3 horas de viaje. Los que vienen hasta aquí lo hacen por diversas razones. Muchos buscan las raíces religiosas de su nación, pero cada vez más los visitantes se ven fascinados por la rica historia de este pequeño rincón de la Europa del Este. La historia que atesora Rila se expone en 3 museos. Aquí los visitantes pueden contemplar los 16.000 libros santos, una impresionante colección de arte religioso e incluso el documento original de fundación del monasterio, que data de 1387. Pero es sin duda la iconografía lo que más deslumbra al visitante. Solo en la iglesia de la Virgen María hay más de 1.200 frescos que cubren casi cada centímetro cuadrado de los muros y el techo, representando a reyes del Viejo Testamento, además de los apóstoles, ángeles, demonios, mártires y santos. Las pinturas están colocadas en ricos tapices adornados con flores, pájaros y viñedos en flor. Tanto el exterior como el interior de la iglesia está plagado de iconos. El deambulatorio es como un enorme libro de imágenes. Los muros cuentan historias de ángeles enfrentándose a demonios y de santos conducidos a su martirio. Incluso en las escenas más comunes de la vida cotidiana, hay demonios y diablos escondidos detrás de cada arbusto y de cada árbol. La reputación de Rila como un lugar verdaderamente santo ayudó a mantener viva la cultura búlgara y la identidad nacional durante los largos siglos de ocupación turca. Aunque muchos de los monasterios cercanos a las grandes ciudades fueron destruidos, el aislamiento de Rila contribuyó a preservar el espíritu del cristianismo y la vida escolástica, a pesar de la constante oposición del gobierno turco. Viajando hasta las ciudades y aldeas vecinas, los monjes de Rila formaron escuelas entre el pueblo llano. A lo largo de este periodo, muchos visitantes arriesgaron sus vidas para llegar hasta Rila. Al contrario que en nuestros días, en los que gente de todas las creencias se reúne para compartir la fe del prójimo, en aquel entonces la tolerancia religiosa era inconcebible. Para reafirmar su dogma, los monjes de Rila se dedicaron personalmente a crear magníficas obras de arte, como este iconostasio que separa el altar de la congregación. Tallado en madera y bañado en oro,
es uno de los grandes tesoros artísticos de Rila. El auténtico poder de Rila quedó patente incluso para los turcos, cuando en 1469 los huesos de San Juan de Rila recorrieron todo Bulgaria en una gran procesión para depositarlos aquí, en el altar de la iglesia de Santa María. Aunque la Europa del Este ha abierto sus puertas, Bulgaria todavía no se ha convertido en un destino masivo para los viajeros, tal vez porque conocemos muy poco sobre este país. Actualmente solo 9 monjes dan la bienvenida a los visitantes, pero una fe inquebrantable y el deseo de compartir su forma de vida con sus nuevos amigos les inspira a mantener vivas las tradiciones de Rila. Y a juzgar por los miles de ellos que descubren las maravillas de Rila, parece que tienen éxito. Tal como han hecho durante un milenio, los monjes conservan firme su fe en Dios, en la Iglesia Ortodoxa y en la obra de San Juan de Rila. La antigua fortaleza de Rila también se erige como símbolo de la fe del pueblo búlgaro, que finalmente puede compartir su propia cultura con los demás pueblos del mundo. A más de 1000 kilómetros al oeste de las montañas de Bulgaria, yace una ciudad que es prácticamente una lección viva de historia. Visitar esta ciudad es como retroceder en el tiempo hasta el siglo XVIII. Se trata de Praga, una ciudad antigua, capital de uno de los países europeos creados en fecha más reciente, la República Checa. La República Checa y Praga descansan sobre una franja de tierra donde confluye Alemania, Polonia, Eslovaquia y Austria. En Praga, la asombrosa combinación de su arquitectura suntuosa con su cultura y su animada vida nocturna ha cautivado a los visitantes durante siglos. Praga inició su camino hacia la inmortalidad en el siglo XIV, cuando Carlos IV, rey de Bohemia, fue nombrado emperador del Sacro Imperio Romano y erigió Praga como capital. Para hacer honor a su nuevo rango, Carlos construyó el Castillo de Praga, un complejo con palacios, patios y templos que todavía se pueden contemplar casi desde cualquier parte de la ciudad. Aún repleto de antiguos tesoros, el castillo y sus alrededores son un enjambre de museos, iglesias y galerías de arte. De un modo inaudito, logró salvarse milagrosamente de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y conserva toda su grandeza original. Viajando desde el castillo hacia el río, vislumbramos el aspecto que debía tener Europa siglos atrás. Una auténtica joya, con construcciones renacentistas y barrocas que datan de otra época, cuando los edificios no se identificaban con cifras, sino con nombres, como el cisne o el cordero rojo. Mozart
escribió Don Giovanni mientras vivía en una de estas casas. El pintoresco río Vltava discurre por el centro de la ciudad. De los 17 puentes que conectan ambos lados de la ciudad, el puente Carlos es el más antiguo y con más historia. Algunas secciones del puente datan del siglo XII, pero es su colección de 30 estatuas del siglo XVIII lo que le confiere un encanto sublime. El puente Carlos también conoce los avatares de la violencia. Aquí se libraron cruentas batallas por el dominio de la ciudad, y San Juan de Nepomuk fue arrojado desde el puente por contravenir las órdenes de su rey. Praga ha sido conocida durante siglos como una de las ciudades más cultas y artísticas de la Europa central. Es el hogar de antiguas bibliotecas, 2 orquestas sinfónicas, colecciones de arte y una población de pensadores originales y libres. Durante los siglos XVI y XVII, Praga fue uno de los principales centros científicos y culturales de Europa. La ciudad produjo genios de la categoría del reformista religioso Jan Hus, que se atrevió a desafiar el poder de la Iglesia Católica. Aunque sus actos le llevaron a la hoguera, su feroz espíritu independiente inspiró al pueblo checo. A lo largo de la Edad Media, lucharon por permanecer libres de la dominación de los grandes reinos europeos y del Imperio turco. Del mismo modo que pequeños grupos de individuos y funcionarios del gobierno desafiaron a las autoridades comunistas durante nuestro siglo, también se rebelaron antaño contra la Iglesia Católica, lanzando por la ventana a los representantes del Vaticano. La dilatada historia y las manifestaciones culturales de Praga y del pueblo checo se muestran por toda la ciudad. Las hermosas calles barrocas se extienden por doquier. Cada monumento es un testamento de la opulencia y el poder que una vez hizo de Praga una de las ciudades más ricas e influyentes de Europa. En la actualidad, la mayor parte de occidentales se ignoran por completo la función de eje político que desempeñó entre las naciones de la Europa del Este. Hasta bien entrado el siglo XIX, Praga fue una de las capitales más resplandecientes del mundo. Primero como capital de Bohemia, luego de Checoslovaquia y ahora de la República Checa. Aunque el territorio que la rodea ha cambiado de tamaño, de forma y de nombre, Praga ha permanecido esencialmente intacta. Pero la pérdida de su estatus como gran centro de poder político ha permitido a Praga dar la espalda a los problemas del mundo, y podría parecer que incluso al paso del tiempo. Si bien la mayoría de las grandes ciudades del mundo han sufrido modificaciones para acomodarse a la vida moderna, Praga ha conservado resueltamente su aspecto tradicional. Hoy los visitantes pueden experimentar esta ciudad tal como estaba cuando bailaba Casanova o cuando Mozart interpretaba sus conciertos. Praga también posee su lado espiritual. La Catedral de San Vitus, iniciada en 1344, es una de las grandes catedrales de la Europa del Este. Situada entre el complejo de edificios que configuran el Castillo de Praga, la catedral guarda también las joyas de la corona del antiguo reino checo. Enterrado entre personajes honorables, yace San Venceslao, el mismo rey divino que aparece en un famoso villancico centroeuropeo. San Venceslao fue efectivamente un rey, uno de los primeros reyes cristianos de Bohemia.
Su celo por extender el cristianismo entre sus súbditos fue la causa de que muriera asesinado a manos de su propio hermano. Hoy en día, el santo descansa junto a sus compatriotas, rodeado por el esplendor de la ciudad y del país que tanto amó. Yace bajo un monumento recubierto con más de 1000 piedras semipreciosas. Como el rey Venceslao, los checos han luchado enconadamente por su independencia y por el derecho de su pueblo a la libertad de pensamiento. Estas firmes creencias les impulsaron a fundar la Universidad Carlos en 1348, convirtiéndose en la universidad más antigua y en una de las más respetadas de toda Europa Central. Sin embargo, existen muchos tipos de libertad, y la libertad de la religión es tan importante como la libertad de pensamiento académico. La biblioteca religiosa del monasterio de Strauhauf, construida en el siglo XII, contiene algunas de las colecciones de libros más asombrosas que se pueden hallar en el mundo. Bajo estos frescos delicadamente pintados, encontramos los escritos y las hazañas de toda la historia de la nación bohemia y checa. Un archivo de libros de incalculable valor, con manuscritos medievales y mapas antiguos, al alcance de todo aquel que desee saber más sobre las creencias, gestas y tradiciones del pueblo checo. Durante la Edad Media y el Renacimiento, esta gran fe en la tolerancia y en la libertad también atrajo a la numerosa comunidad judía. Aquí, en el cementerio judío, se hallan más de 12.000 tumbas. Algunas de ellas se remontan al año 1439. Cuando el cementerio se quedó sin espacio, los cuerpos se enterraron superpuestos. En algunos lugares se apilan hasta una docena de cuerpos uno sobre otro. Se estima que aquí yacen enterradas unas 150.000 personas. La comunidad judía de Praga también creó el museo judío de mayor belleza y grandiosidad de la Europa del Este, y dos formidables sinagogas, incluyendo la Staranova, que data de 1270. La actitud que permitió al pueblo judío vivir aquí durante toda la Edad Media, sin temor a ser perseguido, es típica del espíritu independiente y afable del pueblo checo. Uno de los diccionarios más célebres de la lengua inglesa define bohemio como alguien distendido y poco convencional. Ciertamente, Praga, antigua capital de Bohemia y ahora de la República Checa, encarna esta imagen. Los checos dicen que se tardan 3 días en ver Praga y toda una vida en apreciarla. Es el verdadero corazón cultural e intelectual de la vieja Europa. Ninguna zona del mundo ha experimentado cambios tan tumultuosos durante la última década como la Europa del Este. Liberada recientemente del yugo del imperialismo soviético, nunca ha habido un mejor momento para viajar hasta aquí. Al viajero le aguarda un tesoro repleto de historia y de bellezas naturales. El renacimiento de Varsovia, la capital de Polonia como ciudad floreciente, es un caso típico de los cambios que tienen lugar en las urbes de toda la Europa del Este. La situación de Varsovia, en el corazón de Polonia, la ubica en el centro geográfico de las rutas de Oriente a Occidente, y por ello ha sufrido frecuentes y graves catástrofes. En 1939, Varsovia se interponía al avance de la maquinaria bélica de la Alemania nazi. Durante los 6 devastadores años en los que el ejército alemán ocupó Varsovia, los polacos se negaron a rendirse y lucharon contra un poder abrumador. La resistencia, algo que los nazis no podían bombardear, fue sistemáticamente aniquilada en la orgía de la absurda destrucción. Al final de la guerra, habían muerto 700.000 ciudadanos de Varsovia, y el 85% de la ciudad yacía en ruinas.
Una metrópoli de 800 años que antaño había albergado docenas de museos, 4 palacios y una de las culturas más artísticas y musicales de Europa, había sido totalmente devastada. Pero el destino de Varsovia no fue distinto del que sufrieron muchas otras ciudades víctimas de la guerra. Lo que la hizo única fue el espíritu indómito que le permitió renacer como el ave fénix de sus cenizas. La primera mención documentada de Varsovia data del siglo XII. En 400 años había emergido de la nada para convertirse en la sede del trono polaco. El corazón de Varsovia, la ciudad vieja, es un sector rodeado de fortificaciones medievales. En la ciudad vieja, las calles se disponen alrededor de la plaza del mercado, un enclave que ha sobrevivido hasta nuestros días y que aún sigue atrayendo a muchos visitantes. Al lado de la ciudad vieja se encuentra el castillo. Reconvertido en palacio a finales del siglo XVI, fue la residencia de los reyes de Polonia durante más de 3 siglos. Diseñado por arquitectos italianos, este palacio contribuyó a difundir el espíritu del Renacimiento en Polonia, más que ningún otro edificio del país. Durante su larga vida, el castillo ha simbolizado la lucha encarnizada del pueblo polaco para preservar su independencia y su identidad nacional. Para el visitante interesado en la arquitectura, los detalles estructurales del castillo son una atrevida mezcla de estilos, uno sobre otro, para adaptarse a los gustos y modas cambiantes. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el castillo había quedado reducido a esto. Pero no era la primera vez que Varsovia había sido destruida por el enemigo. 3 siglos antes había sido arrasada en 2 ocasiones por los suecos y en otras 2 por los rusos, en cuestión de meses. Pero siempre que se ha puesto a prueba el pueblo polaco, ha logrado revivir con más fuerza que nunca. El propio palacio ha sido restaurado tal como estaba en el siglo XVIII, cuando vivió aquí Stanisław August Poniatowski, el último de los reyes polacos. En aquella época, la corte polaca tenía influencias en toda Europa. Florecían la ciencia y las artes. Había conciertos musicales y obras de teatro. El palacio no era solo la residencia real, también era la sede del gobierno central. Fue aquí, en mayo de 1791, donde se aprobó la Constitución polaca, la primera de Europa. La decisión de restaurar el palacio fue a la vez por motivos políticos y estéticos. Después de todo, el palacio era el símbolo más representativo del Estado polaco independiente. Mediante el acto de reconstrucción, el pueblo polaco recuperaba simbólicamente su historia. Lo irónico es que solo fue posible con la ayuda de un pintor del siglo XVII. Adoptando el nombre de su famoso tío Canaletto, el pintor italiano Bellotto estuvo 14 años en la corte de Varsovia pintando vistas increíblemente detalladas de casi todas las calles de esta magnífica ciudad para su real patrón, el monarca de Polonia. Durante los trabajos de reconstrucción que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, fueron las pinturas de Bellotto las que proporcionaron el modelo que permitió la recreación fidedigna de prácticamente todos los edificios de Varsovia. Hoy, al igual que antes de la guerra, la estatua del rey Segismundo III contempla con benevolencia la ciudad vieja de Varsovia desde su encumbrado pedestal. En todo caso, Varsovia parece hoy más histórica y ciertamente mejor conservada que antes de la contienda.
Con la restauración del centro histórico de Varsovia completamente terminada, la ciudad vieja se ha convertido en una de las atracciones más fascinantes de Polonia. Gentes de todo el mundo vienen aquí para maravillarse con sus centenarias calles. Se ha reproducido fielmente un edificio medieval donde el visitante puede experimentar cómo vivían y cómo construían en el pasado. Que el centro histórico de Varsovia haya tenido jamás un aspecto como el que tiene hoy es una afirmación abierta a debate. En conjunto es bastante improbable porque sabemos que la ciudad fue constantemente asediada durante su desarrollo a lo largo de los siglos. No hay dos casas iguales, pero juntas producen un cuadro de armoniosa unidad. Las corrientes arquitectónicas cambiaron con las modas, de forma que los distintos estilos aparecen superpuestos. Las frecuentes renovaciones de las fachadas se efectuaron generalmente de modo espontáneo, sin demasiada preparación ni planificación. No había que ajustarse a ninguna normativa oficial. El brillante renacimiento de la ciudad vieja de Varsovia ha situado a los arquitectos y artesanos polacos entre los expertos más respetados del mundo en sus campos. Pero eso apenas debería sorprendernos. Desde el astrónomo Nicolás Copérnico al compositor Federico Chopin, los polacos siempre han tenido fama de ser grandes creadores. En el Renacimiento de Varsovia percibimos la historia de un pueblo que ha luchado por conservar su identidad y su cultura ante una constante y a menudo abrumadora oposición. Arrasada más de una docena de veces en su historia, ahora da la bienvenida a los viajeros de todo el mundo que vienen como un ejército de admiradores para contemplar con asombro esta ciudad. Si se observa con atención, siempre hay algo interesante que descubrir. Las casas no tenían número, de manera que cada edificio se distinguía por algún detalle decorativo que lo convertía en único. Con la reconstrucción de su cultura, los polacos también han reconstruido sus templos, incluyendo la Catedral de San Juan, donde residía el arzobispo de Polonia. La restauración de esta venerada catedral gótica acabó simbolizando no solo el resurgimiento de Varsovia, sino también la liberación del dominio soviético. A pesar de los bombardeos, los incendios y la represión, este crucifijo gótico del siglo XV ha sobrevivido para reclamar su lugar sobre el altar de la catedral. Al igual que muchas otras ciudades medievales, Varsovia estuvo antaño rodeada por murallas fortificadas, con enormes almenas y torreones, diseñados para mantener sus moradores a salvo de las amenazas exteriores. Hoy, estos muros ya no proporcionan excesiva protección, pero sí son una atracción romántica para miles de visitantes que vienen a disfrutar de las maravillas redescubiertas de una ciudad espectacular, cerrada a los extranjeros durante mucho tiempo. Tras décadas de estancamiento y aislamiento, Varsovia es accesible de nuevo, ofreciendo sus tesoros a los que deseen embriagarse con su hechizo.
Durante los últimos siglos, el viajero conocía la extraordinaria cultura que floreció en lugares lejanos como Varsovia o la deslumbrante Praga. Hoy, el viajero moderno redescubre la grandeza y las maravillas de estas antiguas ciudades de ensueño. Desde el incólume corazón del viejo Budapest, que nació con la llegada de los romanos, hasta las antiguas formas de culto que aún se practican en el monasterio de Rila, la Europa del Este vuelve a ser libre. Libre de practicar su tradicional estilo de vida. Una vida que anhela compartir con miles de nuevos amigos y visitantes que ahora vienen aquí cada año.